Paz de Cristo, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, como siempre, cada semana aquí, encontrándonos para compartir un momento agradable, oír palabra de Dios, descubrir el sentido de la vida, descubrir el plan de Dios para nuestras vidas, las bondades que Él ha puesto para nosotros, para los vivientes de esta tierra, la cual Dios creó y nos puso en ella para manifestar su grande amor por la creación, mayormente por la humanidad, como dice San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esperando que esté con vida eterna en su vida como nosotros, no por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios, por la misericordia que Dios ha tenido de nosotros en esta hora. Deseamos que el Señor le bendiga abundantemente. Vamos a ir a la lección de hoy. Vamos a tomar la palabra de Dios que se encuentra en Romanos. Vamos a ir a Romanos. La lección tiene por título El desorden total del hombre. El desorden total del hombre. El hombre totalmente desorientado, no sabe a dónde va, no tiene idea, no sabe nada. Vamos a estar descubriendo cómo el hombre en su sabiduría, en su conocimiento, ha errado desde el principio al fin de sus días sobre este mundo, un mundo lleno de mucha dificultad, mucha problema adverso, creado por los mismos, vamos a decir, nosotros mismos, la humanidad misma, queriendo tomar el control de nuestras vidas, cada uno de nosotros. En algún momento hemos dicho, bueno, esto es mi decisión, esto es lo que yo quiero, y soberbiamente hemos actuado. Bueno, eso es a diferentes niveles. Hay a nivel personal que le afecta a usted nada más, y a veces también a los cercanos, la familia. Y no pocas, ahí los niveles van creciendo, van desarrollándose, depende del lugar donde esté. Esas decisiones van afectando a más personas. Y encontramos a los gobernantes de este mundo, que han gobernado el mundo. El hombre queriendo gobernarse desde el principio y no dejar el gobierno a Dios, que tiene dominio de todas las cosas, porque la Escritura nos dice, nos enseña en Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. De modo que si alguno quiere ser sabio, tema a Dios y atienda a su palabra, y encontrará la sabiduría. Sin embargo, el hombre desecha a Dios, se desliga de Dios y lo reemplaza por sí mismo, por sus decisiones, por sus determinaciones, y queriendo controlar su vida, la destruye. Y así tenemos gobernantes por todo el mundo, haciendo guerra, haciendo conflictos, destrucción, y no hay paz. Hay en las naciones todas, si nosotros comenzamos a mirar, hay muertes, hay una degradación social
muertes, robos, traición, odiosidades, maldades diversas, y todo es explicable y razonable. Y hoy que tenemos acceso a mucha información, se habla de cualquier cosa y cualquier cosa se le da sentido, pero no así a la palabra de Dios. No se le da la importancia que tiene, la vitalidad que hay en ella, la vivificación que hay en ella, el poder de Dios que hay en la palabra de Dios redundantemente. Ahí está Dios actuando. Bueno, vamos entonces a ver la lección de hoy, el desorden total del hombre. El hombre se aparta de Dios y cae en este desorden. Vamos a ver cómo lo presenta la Escritura. Nosotros vamos viendo a través de la Escritura cómo se van desarrollando estos eventos y nos van dando claridad de lo que sucede con la vida del hombre. El hombre sin Dios. Y la importancia de volverse a Dios. Dice Romanos en el capítulo 1 y en el verso 21 en adelante hasta el verso 23, vamos a leer, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto fue lo que hicieron los hombres. Amén. Oramos pidiéndole al Señor una bendición. Padre, en esta hora oramos a usted en el nombre de Jesucristo, Señor, pidiéndole que nos bendiga, Padre, que dé de su Santo Espíritu para que nos llene de su gracia y nos permita ver la luz, la sanidad, la libertad, el milagro, Señor, en nuestras vidas. Revélese, Señor, a nosotros, muéstrese en el poder de su gloria por medio de su palabra. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, encontramos que Pablo habla a los romanos haciéndoles ver la importancia de partir desde lo fundamental, de donde debemos partir para analizar nosotros la vida de la humanidad. Pablo parte diciendo en el capítulo 1, en el verso 1, dice de la epístola a los romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él establece primero su estatus. Conocemos de la historia de Pablo, que era un maestro fariseo, aventajado de conocimiento en cuanto a la ley de Dios, a reputación entre los fariseos de buen estatus, y tiene, podríamos decir, a nivel humano, bastante requisito o currículum que presentar. Pero él no presenta nada de ello aquí. Él presenta algo que es fundamental, diciendo que él es Pablo, siervo de Jesucristo. Esta es una condición de la expresión de Pablo, de alguien que
no está yendo con algún nivel de estatus especial, sino más bien al servicio de alguien superior. Él es siervo de Jesucristo. Eso es lo que establece ahí. Dice, llamado a ser apóstol, llamado para ser enviado, apartado para el Evangelio de Dios. Y entonces, a partir de ahí, él comienza a presentar el mensaje para una sociedad, los romanos, una cultura que hasta hoy tiene influencia en la sociedad de los romanos, de los griegos. Esta es una cultura que fue fusionada, que se mezcló la greco-romana, los griegos con los romanos, las filosofías, sus pensamientos, sus ordenanzas, sus políticas. Todo esto se fue convergiendo en una cultura. Y esa es la cultura que se va desarrollando hasta hoy en nuestra sociedad. Aún en los estudios jurídicos se estudia el derecho romano, porque es la ordenanza política, la estructura política y gobernativa que tiene la sociedad, por una cultura de influencia poderosa a la humanidad hasta los días de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este no es una sociedad cualquiera, es una sociedad que va desarrollando para la época. Estamos hablando en el año 70, años 60 después de Cristo. Es una sociedad que logra una estructura y un estatus de imperio que se impone a las demás naciones, por tanto tiene un desarrollo cultural, de lenguaje, de costumbres, más bien de leyes y normativas de estos romanos. Entonces era una sociedad que tenía un estatus fuerte, potente, no era cualquier cosa. Y también tenía en esta sociedad una estructura política muy corrompida, pudiendo ser algo fuerte, potente, era algo muy frágil también por su corrupción. Y donde hay personas, hay corrupción, porque el hombre tiene esa debilidad, esa fragilidad en lo moral, se corrompe, nos corrompemos. Hay muchas formas de corromperse, se corrompe en lo moral, en lo ético, en lo emocional. Si pudiéramos ir a la historia romana, vamos a estar viendo que se levantan políticos, se levantan generales, se levantan familias y confabulan contra el emperador y se matan, se traicionan, se confabulan. Es tremendo, es. Y si lo traemos al día de hoy, no es muy distinto. Nadie confía en nadie porque todos mienten, todos engañan, nadie cumple, se promete, pero no se hace nada en definitiva. Y cada uno busca su propio interés. Cada uno va buscando lo suyo propio. Esta es la sociedad en la que Pablo le está hablando y entonces él necesita presentarles un mensaje con fundamento, y ese fundamento está basado en el estatus, en la moralidad, en la reputación de Jesucristo.
el justo, el santo, sin pecado, el Dios encarnado. Entonces tiene que presentar este mensaje y lo hace de esa manera. Entonces ya de ahí se abre a una esperanza en un mundo de oscuridad, un mundo que está queriendo controlar la sociedad, darle un orden, darle un rumbo, pero no lo logra por la corrupción del hombre mismo. Y como lo dice Jeremías en el capítulo 2 y en el verso 13, nos dice Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Encontramos que aquí el profeta, inspirado por Dios, declara que el mal del hombre está en que dejamos a Dios. Y Dios es la fuente del agua viva. Dios es la fuente de la vida. Veamos que el agua se le denomina el elemento vital, porque si hay agua hay vida. Donde no hay agua es imposible o casi imposible que haya vida. Porque usted ve en los desiertos, son desiertos porque no hay agua, no hay ríos, no llueve, entonces son desiertos, no hay vegetación, no hay el hábitat es muy inhabitable, desolador, desolación, soledad, desierto. Por eso es la determinación desierto. No hay nada, desierto. Y Dios es fuente de agua viva. Él es el agua que da vida al hombre, que da vida a todo. La Escritura nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comienza a explicar y a mostrar de una forma que podamos entender cómo Dios le dio forma a todo y le dio vida a lo que había de darle vida. Y todo lo que existe es la vida que Dios creó. Y dice que aquí el profeta nos dice: bueno, ustedes dejaron la fuente de la vida y comenzaron a buscar llenar ese vacío que queda cuando se apartan de Dios, queda un vacío. Entonces, para llenarlo y encontrar satisfacción para su vida, y no lo encuentran porque cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Entonces están vacíos. Nos hallamos que la palabra de Dios nos declara que el mal del hombre, el mal del hombre se halla en haberse apartado de Dios, y es lo que Pablo les está haciendo ver, en este caso a los hermanos en Roma. ¿Dónde está el problema de sus vidas? Es que se han apartado de Dios. Entonces debieran buscar a Dios. Hallamos que Jesucristo le dice a Satanás en Mateo, en el capítulo 4 y en el verso 4, le dice, cuando
lo llevan al desierto, el espíritu lo lleva al desierto al Señor a ayunar, y Satanás lo prueba y cuando vienen los días de la prueba, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. A ver, desde el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Le dio, había una situación, Jesús tiene hambre, y le da la tentación, es que, bueno, tú tienes la solución en ti mismo, di a las piedras que se conviertan en pan, si eres el Hijo de Dios. Se acaba tu problema. Pero Jesús responde, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí queda declarado que no está nuestro alimento o nuestro sustento, no está solo en no es solo el sentir de este momento. ¿Recuerdan a Jacob con Esaú? Esaú salió a cazar y no encontró presa y venía cansado, fatigado y con hambre. Y cambió su primogenitura, un privilegio, costumbre social de los privilegios y la bendición que había en el primogénito, y Jacob, tomando oportunidad, le compró la primogenitura por un guisado. Y dice que una vez que ya él despreció la primogenitura, después cuando la anheló, no pudo alcanzarla, no pudo lograrla porque ya era tarde. Había pasado ya el momento o la oportunidad. Entonces encontramos de este mismo modo nosotros que si nos apartamos y no vamos a la fuente de la vida, como dice Jesús, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo los haré descansar. Entonces no vamos a hallar descanso en otro lugar, aunque queramos encontrarlo. No vamos a saciar tampoco nuestra sed en ningún otro lugar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo el Señor. Isaías 55, verso 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? A veces no alcanzamos a ver nosotros dónde está la verdadera ganancia. Le pasó a Esaú con la oportunidad que tuvo de sentir el hambre y apagar esa hambre. Estaba el alimento y lo tomó y dejó lo que es, en este caso la primogenitura es un acto espiritual, es un privilegio espiritual, un estatus espiritual. No es físico, el alimento sí era físico, cambió algo espiritual por algo material. Y aquí Isaías nos dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Tienes hambre y no pagas tu hambre, y vuestro trabajo en lo que no sacia, te estás gastando, te estás fatigando y no estás saciado. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oídme, escuchen atentamente. Verso 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos,
Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estos son textos que se usan mucho para predicar en la calle, llamar al pecador al arrepentimiento, pero también debemos llevarlo a la práctica en nuestras vidas, de vivir en conciencia de este llamado, venir al Señor, porque encontramos que nuestra vida tiene que ser llena de la fe, de la manifestación del poder de Dios, a atender a la palabra, a atender al mensaje, a querer estar en la comunión con los santos, querer participar de la obra de Dios. Necesitamos ser llenos de la bendición de Dios. Dice Pablo entonces, presentando este mensaje a los romanos, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres no quieren oír a Dios y hablan de cualquier tema menos de Dios, y podemos verlo en la televisión, en los programas culturales. Se habla de muchas cosas menos de Dios. No importa Dios. Y las leyes son contra las leyes de Dios, y todo eso es lo popular. Todo lo que es contra la naturaleza de Dios es lo popular. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Los hombres conocen de Dios, porque las cosas que nosotros vemos no pueden haber salido de la nada. La naturaleza misma da testimonio de esa gloria, la gloria de Dios. Dios nos manifestó lo que conocemos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no creer en Dios, para no estimar a Dios. Dios ordenó las cosas, nos mandó y no quisimos obedecer. Eso pasó entonces con el ser humano, y por eso cayó en desorden social, moral, ético, espiritual. Y por eso estamos, no nosotros, gloria a Dios, damos gracias a Dios que el Señor nos ha dado a beber del agua de la vida. Estamos saciados y nos deleitamos en su palabra. Necesitamos también dar a conocer esta agua viva. Dice el Señor que en verdad los hombres en su naturaleza, en su propio razonamiento, en su propio entendimiento, decidieron ir tras lo que no sacia, tras lo que no llena, sino tras su destrucción. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esto es San Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre no quiere venir a Dios porque sabe que su obra es mala, sus hechos son malos. Entonces se mantienen distantes de Dios. Y si todos vamos por ese camino, entonces no nos estorbamos. Pero un día vamos a estar en la presencia de Dios. Un día Dios nos demandará, porque Él es el que sustenta todo. Pablo estableció
y declaró el desorden que tenían, en el que vivían en ese entonces en Roma, y el pueblo de Dios que estaba creyendo debía mantenerse alerta para hacer distancia de estas obras, de estas obras malas, de estas obras de las tinieblas. Dice verso 22 y 23, profesando ser sabios se hicieron necios. Ellos se entendían, y es como hoy, ¿no? Los sabios se ríen de los necios en televisión, se ríen del que tiene fe, del que declara la palabra de Dios. Es lo mismo, es traer ese tiempo de la sociedad a los días de hoy. No es muy distinto. Profesando ser sabios se hicieron necios. Verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Si el hombre es corrupto, no hay hombre que pueda decir, yo soy ejemplo. No hay hombre que pueda estar sin tacha delante de Dios, sin falta. Todos necesitamos a Cristo que nos perdone nuestras culpas y pecados y borre nuestras rebeliones. Entonces cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Porque adoran cualquier cosa. Este es el tiempo en que se adora todo. Entonces, menos a Dios. De modo que si quieres ser sabio, como dice Proverbios, tema al Señor y alcanzará sabiduría. El hombre cree que puede ser más sabio que Dios y puede ser más justo que Dios y más entendido que Dios. Y entonces hoy en día cuidan de los animales, cuidan de los derechos del hombre a pecar de diferentes maneras, de diversas formas, sin estimar la justicia divina, menosprecian el mandamiento de Dios y han entonces diseñado una vida para sí, para conformarse a sí mismo, pero no hay en ella vida, no hay en ella salud, no sacian su alma, porque el alma del hombre tiene sed de Dios, como dice el salmista, sed del Dios vivo. Dios puede apagar nuestra sed, Dios puede saciar nuestra sed, Dios puede llenar nuestra vida, Dios puede sanar nuestra alma, Dios puede perdonar nuestros pecados, Dios puede darnos vida eterna. Todo eso, promesa de Dios en su palabra. Entonces, reemplazamos a Dios en la sociedad por muchas otras cosas, buscando salvar al mundo y yendo tras movimientos que la sociedad aparecen unas cositas aquí. Ahí sí. Entonces necesitamos volvernos a Dios y saciarnos y llenarnos de Dios y de su palabra y mirar en dónde estamos, porque hay idolatría en todo lo que hacemos si no descansamos y esperamos en Dios y en su promesa y en su palabra. Y esto de que es descansar y esperar no es otra cosa más que confiar en lo que Él ha dicho. Venid a mí
y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque el Señor no quiere que nadie perezca. Dice que Dios no es que esté demorando demasiado, como algunos dicen, dice la Escritura. Algunos tienen esta venida por tardanza, pero la verdad es que Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento, porque no quiere que ninguno se pierda. Entonces, Dios nos invita a considerar en esta hora, a considerar que necesitamos volvernos a Dios, que Él ordene nuestra vida, ordene en tiempos de Roma se adoraba también la naturaleza. Estaba Helio, el dios Helio, que es el sol. Esto era para los griegos, para los romanos, para los egipcios era Ra, la naturaleza. Pero la naturaleza fue creada por Dios, por el único sabio Dios. Y Jesús, claro, el hombre en su raciocinio entenebrecido, porque no está con claridad, pues se apartaron de la luz, como dice la palabra de Dios. Los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Verso 4 en Evangelio según San Juan, verso 4 en el capítulo 1 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque Él es la luz. El Señor es la luz. Dijo en el verso 8 capítulo 8, versículo 12, dice: Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Verso 5 del capítulo 9 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. De modo que si usted quiere tener vida, tiene que tener a Cristo en su vida. Necesitamos estar llenos de la vida de Cristo, la vida de Dios. Dios nos dio la vida, y los romanos estaban poniendo su esperanza en lo que Dios creó, el sol, porque el sol, claro, es el que hace que nos dé la luz y nos ilumine, y un día es hermoso, nos deja ver todo lo hermoso, la hortaliza, los frutos maduran, todo. Pero el sol mismo fue creado para que hiciese toda esa obra. Dice el salmista que él puso tabernáculo para el sol. De un extremo de los cielos es su salida, y hasta los confines del mundo, ahí va su rumbo, y nada hay que se aparte de su calor. Así es lo que Dios creó, lo creó para un propósito. Y el hombre cambió la naturaleza de las cosas, de su entendimiento, porque su razonamiento es entenebrecido, no está en la luz, no está en la sabiduría, no está en el conocimiento, no está en el temor de Dios. Necesitamos tener temor de Dios, necesitamos pedirle que Dios ordene nuestra vida, que ordene nuestros pensamientos, que ordene nuestra conducta, que nos ayude a confiar en Él y en su palabra, y mantenernos firmes sobre la peña, sobre la roca, a la luz, al amparo del Dios Altísimo. Pablo, el apóstol, predicando a una sociedad
totalmente corrupta. El hombre, cuando leemos toda la situación en la que los hombres se encuentran, en la misma condición en la que estamos nosotros, en el verso 28 en adelante podemos leer de la siguiente manera. Romanos dice, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los entregó el Señor a que anduvieran en su extravío, en su ignorancia, en su oscuridad, en su entendimiento entenebrecido, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así es la condición del hombre. Esa es la condición, una condición perversa, perdida. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la condición del hombre. En esa condición el hombre se halla. Necesitamos nosotros mirar la Escritura, porque estamos perdidos en nuestra condición de pecado. Hay una salida. Hay una salida que es importante. Romanos capítulo 3 dice, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay ni uno justo, ni uno. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces hay una esperanza para todo aquel que en Él cree, porque el Señor nos ha dado a participar de su justicia. Él ha manifestado a Jesucristo para nuestra salvación. Capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestra salvación, Él es nuestra paz. Aunque estamos en un mundo corrupto, de pecado, de tinieblas, de oscuridad, nosotros vivimos en la luz. Que el Señor le bendiga. Padre Santo, bendito, bueno y Dios, te damos gracias en esta hora por esta palabra, por esta enseñanza. Intrúyanos, enséñenos, denos claridad y apártenos del mal, para que no nos dañe, Señor, y su palabra se haga fuerte en nosotros, Señor,
para salvación de nuestra alma. Gracias, Padre, le damos, pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene.